Viernes 11 de agosto del 2023, comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Como siempre lo digo, me da igual que digáis otro. Y quería comenzar también el vídeo felicitando a Muriel, que el otro día coincidí con ella y su padre en el interior del Santiago Bernabéu y le prometí que le iba a felicitar en el día de hoy, que es su cumpleaños. Así que muchas felicidades. Venga, vamos para allá. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 11 de agosto del 2023 comenzamos la vuelta aquí para ver cómo avanza la colocación de ese recubrimiento final en la parte del Sky Bar en la zona de Castellana. Así que vamos a ampliar y a ver si han colocado más paneles. Pues no, la verdad es que no, me he quedado chafado. De momento, pues la cara externa del Sky Bar aquí en Castellana, pues no parece que tengan mucha prisa en acabarla. Pero bueno, seguiremos sacando estas preciosas imágenes desde la calle y avenida General Perón, justo enfrente de Plaza de Lima, para ver cómo avanzan con esos trabajos. Así que vamos al estadio. Bueno, pues vamos a ver cómo nos encontramos el Estadio Santiago Bernabéu. Llevo como 2 días sin poder dar la vuelta, así que espero encontrarme alguna novedad inquietante y perturbante. Mientras tanto, ya sabes, te dejo aquí abajo la aplicación de WeWare y Macadam con mi código de patrocinio para que te la descargues y no andes gratis nunca más. De verdad te lo digo, es que estas cosas me enfadan. Es que andar hoy en día se paga. De verdad, descárgate la aplicación y mete mi código de patrocinio, que lo tienes en la cajita de la descripción. Wow, Torre Europa. Es increíble cómo está quedando, ¿eh? La verdad es que no sé qué van a hacer con estos árboles. No sé si son abetos, pinos. No, pinos no son. Pinos no son. Pero bueno, tampoco estoy muy especializado en vegetales. La verdad que espero que no lo quiten, porque da un contraste muy bueno con la parte de las lamas y el verde de esos árboles. Bueno, pues aquí tenemos la parte superior de la Torre B. Mirad cómo han ido trabajando en la colocación de esas lamas. De momento han dejado ese hueco en la parte sur de las viseras de Castellana, y ahí tenemos la parte del lateral oeste, que la veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí. Madridistas que vienen a visitar el mejor estadio del mundo. Bueno, ahora sí que sí, introducción. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 11 de agosto del 2023. A alguien se le ha caído el guante. Espero que no haya sido a ti. Así que venga, comenzamos la vuelta y luego accederemos al interior. ¡Qué guay! ¡Wow! Mirad cómo avanzan con la colocación de esas hojas en vertical en la parte del fondo sur. ¡Good, good, good! Oye, observamos esta parte del hueco de Concha Espina que aún tienen que cerrar, y mirad cómo siguen trabajando, en este caso con la radial. Parece que están repasando esas zonas donde han colocado ya diversas pestañas ahí en ese soporte vertical. Y donde dentro de poquito... Ah, sí, mira. Todas las pestañas que han colocado, ¿eh? En esa guía vertical han colocado, pues me atrevería a decir que todas. Han colocado todas. La que tenemos a la izquierda aún no. Pero bueno, a ver si se ponen en serio a cerrar ya todas esas esquinas, todos esos huecos. Bueno, pues arranca la carrera. En este caso arrancamos nosotros también nuestra andadura por el exterior del Santiago Bernabéu. Como siempre, empezamos por la esquina de la Torre B y avanzaremos por Castellana, fondo norte, lateral este y fondo sur. Luego al interior. Ahí suben lamas para la cubierta. Rodolfo, ¿me has echado de menos? No tiene pinta, ¿no? Por la cara que tienes, no tiene pinta de que me hayas echado de menos. ¿Cuántas ganas tenemos de ver las nuevas letras de Estadio Santiago Bernabéu, eh? ¿Cuántas ganas tenemos? Que levante todo el mundo la mano. Bueno, pues nada, aquí podemos ver todo el material que tienen acopiado en la esquina de la Torre B. Ahí podemos ver también los armarios, cómo han ido desmontándolos una vez que han ido colocando esas lamas que estaban en su interior. Quiero mandar un saludo a Jerry Davis, que ayer estuvo por aquí, no pudimos vernos, así que un saludo, pedazo de crack. Un saludo a Virgilio, a Mr. Raulit, Francisco Ramírez y a toda esa gente que siempre está conmigo acompañándome en los directos y por supuesto ve mis vídeos. Aquí tenemos diferentes codos, diferentes piezas de PVC. Ahí podemos ver también las estructuras para las nuevas puertas de acceso en esta parte del Santiago Bernabéu, exactamente en el fondo sur. Y ahí tenemos los niveles inferiores. Madre mía, cómo pega el sol, Los niveles inferiores del anillo, de los anillos, perdón, de la Torre B, donde vimos cómo colocaban
ese material nexo, ese material previo a la colocación ya por último de esas lamas en vertical, rodeando y cerrando esa parte más inferior de la torre. Qué ganas tengo, qué ganas tengo de que vuelva el Real Madrid a jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, luego eso de allí, las puertas de acceso lo veremos mucho mejor cuando accedamos al templo. Ojo, mirad lo que estamos viendo desde aquí. Están empezando a cerrar ya ese último anillo, ese anillo más inferior de la torre C. Ahí podemos ver cómo han colocado ya 4 lamas en vertical en la cara interna de la torre C. Desde aquí se ve muy bien, imagino que desde la misma torre C y Castellana no se vería tan bien. Así que menos mal que nos hemos dado cuenta. Vamos hacia Castellana. Un saludo desde aquí a Fede Valverde, que me ha tocado en la entrada del día de hoy para el Tour Bernabéu. Aquí tenemos la fachada oeste del Santiago Bernabéu, donde veremos próximamente y dentro de muy poquito cómo colocan las letras de Estadio Santiago Bernabéu y el escudo, ese escudo que llevamos en el corazón, que no es visible muchas veces, pero ya sabéis que lo tenemos pegadito, pegadito a la patata. Ahí tenemos la parte de la fachada oeste, tenemos las nuevas lamas en la parte inferior, donde aún no han colocado los adhesivos protectores. Veremos a ver cuándo lo realizan. Cuando realizan esas operaciones, más bien. Es que me estaba fijando y digo, madre mía, cómo han avanzado también en las estructuras de las puertas de acceso del lateral oeste, aquí en Castellana. Bueno, eso lo veremos mucho mejor luego cuando accedamos al interior. Así que, pues nada, bienvenidos, ¿no? Si es que te acabas de incorporar. No me aguantaba más y tenía que ir al servicio. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la Torre B, donde la vamos dejando atrás. Vamos a observar nuestro TOC preferido, donde podemos observar que aún no lo han reparado. Tiene pinta de que no lo van a reparar, la verdad. Sería un chasco por mi parte. Ya sería diferente el Santiago Bernabéu con esa zona sin arreglar. Bueno, pues bienvenidos a la parte norte de Castellana. Aquí tenemos el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Podemos observar, si ampliamos un poquito más, cómo han ido colocando esos adhesivos protectores a esas lamas que se tienen que llevar para reparar, para modificar, para moldear de nuevo y cambiar esa separación y que no se vea tanto el interior desde el exterior. Por cierto, voy a ampliar, han llegado hasta esta parte de aquí. Han colocado ya todos estos adhesivos protectores. Así que veremos a ver cuándo empiezan con estas tareas de sustitución de lamas. Bueno, pues aquí tenemos la parte inferior. Vamos a asomarnos a nuestra oficina de moda. En estos últimos días hemos visto cómo colocaban los diferentes domos en estas puertas de acceso, cómo siguen trabajando en la preparación y habilitación cuanto antes de estas grandes estructuras que tenemos aquí en esta zona del Santiago Bernabéu, que repito, luego veremos también muy bien cuando accedamos por la Torre B, y todas esas hojas en vertical que han ido colocando a todas estas estructuras. También tienen que seguir cerrando los huecos, en este caso este que tenemos en la parte central del lateral oeste, y lo que decíamos antes, ahí podemos ver, bueno, no lo podemos ver porque tenemos un obstáculo, pero ahí a duras penas vemos al fondo esas nuevas lamas en vertical que han ido colocando en la parte más inferior de la Torre C. Así que continuamos, ahora sí que sí, Bueno, pues vamos dejando atrás el lateral oeste y Castellana, llegamos a la esquina de la Torre C y podemos ver las viseras, donde hemos visto la colocación de esa lama de cierre justamente en la parte inferior. También vimos cómo colocaban esas lamas en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde no han continuado porque no tienen más nexos colocados en esta parte de viseras, ya que encara hacia la parte del fondo norte. Ahí lo podemos ver. Quitamos el zoom, abrimos plano, dejamos esta espectacular imagen de la esquina de la Torre C, donde podemos observar que aún faltan esas lamas que se llevaron, debe ser que estaban rotas, deterioradas o con algún tipo de desperfecto, y ahí podemos ver esos huecos que han ido dejando con la eliminación de esas lamas. Así que poco más que decir en esta zona. Nos vamos hacia el fondo norte. Mirad el ajetreo, el trajín de camión para arriba, camión para abajo que tenemos en esta parte del Santiago Bernabéu. ¡Qué verdadera locura! Bueno, vamos para allá. En esta zona de aquí, donde hemos visto muchas cosas, por ejemplo la demolición de la Torre C, el desplazamiento de las terchas desde esta parte de Castellana hacia esta parte de izados del fondo norte. También hemos visto hace poco cómo desmontaban la grúa torre
empieza prácticamente el final de la obra del Santiago Bernabéu. Y bueno, no voy a seguir diciendo más cosas porque si no, al final no me voy de aquí hasta el año que viene, cuando venga Mbappé. A diferencia del lado opuesto a esta zona del Santiago Bernabéu, podemos ver que aquí no hay trabajos para la colocación de esas pestañas. Vimos ya hace unas cuantas semanas cómo colocaban estas 4 pestañas en esta guía vertical, pero de momento no han continuado con ese cerramiento. Aquí tenemos la parte inferior de la fachada norte, dejaron ese hueco, quitaron también estos adhesivos protectores para funcionar, probar y trabajar en esa iluminación que va a tener la fachada del Santiago Bernabéu. Vimos también cómo empezaban a colocar, en este caso en esta estructura, en esta nueva puerta de acceso, el primer banner, esos banner LED que van a tener las puertas de acceso. Mirad también cómo avanzan con la colocación de esos herrajes, con la colocación de esas estructuras para las nuevas y futuras puertas de acceso aquí en el fondo norte. Ya en muchas de ellas tenemos las hojas en vertical totalmente instaladas, que por cierto ahora sacaré. Ya han quitado prácticamente, yo diría prácticamente porque no estoy seguro, todas las pegatinas, todos los adhesivos protectores, y vamos a ver desde la torre D cómo queda toda esta parte de Rafael Salgado. Bueno, pues aquí seguimos en la parte del fondo norte y Rafael Salgado. Aquí vemos la parte de las puertas de acceso. Efectivamente, confirmamos lo que decíamos antes. Aquí tenemos las hojas en vertical totalmente sin pegatinas, todas y cada una de ellas. Esos adhesivos protectores, que ya sabéis que las traen y están colocadas antes de instalarlas. Y podemos ver también la parte de las costillas, todas las costillas del fondo norte totalmente envueltas, en este caso por cristales o hojas en vertical como diseño. Siguen los trabajos en los interiores, ahí podemos ver cómo sacan material, parecen rejillas. Y esas puertas centrales, que va a ser un restaurante tipo Café Bernabéu. Ahí al fondo, lo que decíamos antes, ese banner que vimos cómo colocaban y sacamos en primicia. Mirad todas las lamas que tenemos por aquí. También tenemos las diferentes puertas para la sala de lactancia, sala de limpieza, sala de mantenimiento, de lo que sea. No, hombre, sala de lactancia no, es broma. Y ahí podemos ver el nuevo material que han ido trayendo estos días. La verdad que tiene una forma muy rara y peculiar. Veremos a ver dónde lo colocan. Ahí a la derecha y a la izquierda. Todo este material que parece ser material donde luego colocarán algún tipo de panel. Es posible que a lo mejor sean esos paneles que tenemos a la derecha. Seguimos, ojo porque estoy viendo movimiento en la parte inferior de la torre D y están colocando lamas pero en horizontal. Justamente en la parte de la curva preciosa, bonita, espectacular que tenemos en esta parte del Santiago Bernabéu. Ahí están 2 plataformas como siempre para la colocación de esas lamas que seguirán envolviendo nuestro queridísimo Santiago Bernabéu. Aquí justo de forma paralela tenemos esas piezas blancas que vimos hace poco cómo traían en ese pedazo de tráiler, esas piezas blancas que colocarán en la parte de la visera del fondo norte y en la parte del fondo sur, como ya vimos en los vídeos de las alturas, ya las habían colocado. Ahí podemos ver el hueco que tienen que seguir tapando también y cerrando en esta esquina de la torre D. De momento no han colocado ni siquiera pestañas y avanzamos. Aquí podemos ver a los pedazos de cracks cómo siguen colocando, en este caso, las lamas en la parte inferior de la fachada, en la parte de la esquina de la torre D, para seguir con esos trabajos de colocación de la piel envolvente, que ya mirad cómo tenemos prácticamente todo el Santiago Bernabéu llenito, llenito y envuelto de lamas. También vimos cómo traían, en este caso también lamas en vertical para tapar la torre D, la parte inferior de la torre D, como han hecho y como están haciendo en la esquina de la torre C y en la esquina de la torre B. Vamos a fijarnos bien, a ver si han empezado a colocar lamas en vertical, pero tiene pinta de que no, porque las veo en esta zona aquí acopiadas, almacenadas. Así que aún tendremos que esperar un poquito más suave. Un poquito más suave. Bueno, pues bienvenidos. Comunicado oficial de JR. Estamos ya en Padre Damián. Se ha acabado el chorreo de nuevas pantallas. Ya sabéis que las traían justamente a esta zona donde tenemos el semáforo. En la parte del fondo sur ya han acabado de colocar esas pantallas procedentes a la pestaña del videomarcador en la parte sur. Ya sabéis que también están colocando en la parte norte.
De todas formas, ahora lo veremos cuando accedamos al interior, y también están colocando pantallas traseras en esa zona donde los del cuarto anfiteatro, los aficionados del cuarto anfiteatro, puedan divisar también lo que están emitiendo en el vídeo marcador 360. Bueno, pues nada, seguimos andando. En este caso llegamos a la parte central de Padre Damián, aquí en el lateral este. Vamos a aprovechar a esos lugares donde podemos grabar, pues plasmarlos para que los veáis en el día de hoy, viernes 11 de agosto del 2023. Desde esa parte se ve fatal, así que hemos avanzado un poquito más para ver el interior, o al menos lo que podemos ver desde aquí con esos trabajos que se están produciendo en esta parte de Padre Damián, con esa transformación que va a sufrir toda esta zona y que tendremos lista para el inicio de liga ese 2 de septiembre a las 4:15 aquí en el Santiago Bernabéu contra el Getafe. Aquí podemos ver todos los movimientos de tierra que están haciendo en toda esta zona. Por lo que veo también están colocando tela asfáltica por esas bombonas de butano que tenemos justo al final. Plataformas de tijera trabajando en esa nueva viga de cerramiento del nuevo edificio, y mirad, sobre todo excavadoras para preparar, para allanar todo este terreno y colocar la nueva vegetación en esta futura plaza de Sagrados Corazones. Y ahí podemos observar también cómo siguen colocando, en este caso, las baldosas procedentes al suelo del Torreón Sur, que ya prácticamente están en la parte central. Vamos a ver si lo podemos ver mejor. Ahí mucho mejor, mirad, como si fuese un cristal, pues igual. Una especie de ventosa para esa baldosa de granito, tiene pinta de que es de granito. Y ya lo colocan en el suelo, un poquito de loctite y a dejarlo pegado. Oye, lo de loctite es broma, que ya luego... ¡Ay, no echan loctite! Pero Jesús, ¿cómo van a echar loctite a una baldosa? Si es que a veces no pilláis mi sentido del humor. Madre mía, de verdad, cómo se nota que no me conocéis. Bueno, seguimos. En este caso ahí podemos ver los nuevos ladrillos que han ido colocando en la parte inferior del nuevo edificio, parte inferior y parte interna también. Podemos observar como ya prácticamente han acabado, prácticamente han llegado a la zona deseada, y esta es la zona, este es el sitio donde aún están colocando más ladrillos, toda esa pared de cerramiento que están construyendo en estos precisos instantes. Bueno, pues... Uy, qué susto me ha dado. Oye, que tienen ahí puesta la marcha atrás. A ver si me vas a pillar, my friend. Bueno, pues modo gran angular, hoy viernes 11 de agosto del 2023, ya sabes, si te está gustando el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. Seguimos. No es para allá, es para allá. A ver si algún día lo cambio de orientación. Ojo, cuidado, porque la acera, la nueva acera de Padre Damián, está cogiendo terreno, está ganando terreno hacia la parte de Concha Espina. Ahora lo veremos mucho mejor. Otra pista desde esta ubicación, ahí podemos ver todos esos trabajos que se han llevado a cabo en toda esta zona. Vimos cómo colocaban tela asfáltica, cómo colocaban geotextil, han dado como 2 o 3 capas de hormigón, todo para que no se abra, para que no se agriete en cuanto antes. Aunque bueno, mirad las grietas que tiene ya, pero bueno, todo esto es provisional, todo esto está recién hormigonado, tienen que seguir trabajando en ello. Pero ya prácticamente nos podemos hacer una idea de cómo va a ser todo esto. Ahí podemos ver en los laterales ese encofrado donde será el límite de la acera. Así que ya a duras penas nos podemos hacer una idea de cómo va a ser toda esta zona. Imaginadlo, imaginadlo por apenas unos segundos cómo accede el autobús del Real Madrid por toda esta zona de aquí. Y a la izquierda todos los aficionados, a la derecha también todos los aficionados. Ojo que viene, esperemos que no me pegue. Todos los aficionados alrededor, un partido de Champions previa contra, por ejemplo, el PSG de Kylian Mbappé. Todo el mundo. ¡Hola, Madrid! No, mejor. ¡Madrid, Madrid! ¿Os lo habéis imaginado o no? ¿No? Bueno, pues venga, os pongo otra vez en situación. No, es broma, seguimos. Aquí tenemos la fachada este del Santiago Bernabéu. Tienen que seguir cerrando ese hueco en la parte central. Tienen que seguir colocando lamas en la parte inferior. Perdón, que me quedo sin voz. En la parte inferior de la fachada, donde aún faltan por colocar lamas en esta parte central de la barrigota. También colocar más lamas en la parte superior, en esta parte de las viseras de la zona superior de la Torre A. Bueno, seguiremos esperando, así que avanzamos hacia el fondo sur. A este paso colocan las lamas en vertical antes en la esquina de la Torre A que en la esquina de la Torre D, donde hemos visto cómo colocaban ya ese material previo
a las nuevas hojas, las nuevas lamas en vertical que tienen que cerrar, en este caso la torre A y la torre D. Oye, desde aquí ya se aprecia perfectamente cómo están colocando esas hojas en vertical. Oye, un poquito de silencio que estoy grabando. Esas hojas en vertical ya en la parte más cercana a la torre A de las puertas de acceso en el fondo sur, que ahora veremos mucho mejor cuando pasemos por esa zona. Aquí vamos dejando atrás el lateral este. De momento no han seguido trabajando en los anillos de la mismísima torre A. Como podemos observar, tienen que seguir trabajando también para el cerramiento de este hueco en esta parte de concha espina más cercana a la torre A, y sobre todo también esas pestañas que tienen que seguir colocando en estas guías verticales para el cerramiento de la fachada. Bueno, pues salimos un poco de la zona de confort para ver esta parte superior de la torre A con esas nuevas viseras, donde de momento, como estamos observando, aún no han empezado a colocar las mismas pestañas. Ahí están colocando nuevos andamios, así que debe ser que dentro de muy poquito empezarán con la instalación de esas nuevas pestañas para el cerramiento de esta parte del Santiago Bernabéu. Bueno, pues como decíamos antes, ahí podemos ver la parte de las estructuras de las puertas de acceso, como han ido colocando esas hojas en vertical de diseño, donde ya sabéis que van a colocar todas exactamente igual, excepto algunas puertas de acceso a restaurantes o tiendas, en este caso lateral oeste, esta parte del fondo sur, y lateral este, fondo norte. Y ahí podemos ver la parte más cercana a la torre B, donde ya vimos hace tiempo cómo empezaban a colocar esas hojas en vertical. Esto tiene que estar listo, no, lo siguiente para el día 2 de septiembre del 2023. Bueno, pues bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu un día más aquí en el canal de JR, ya sabes, dale a like y suscríbete, cuchufletos y cuchufletas. ¿Qué hace? Tenía la cabeza metida ahí. Mira. Pero bueno, ¿está buscando petróleo o qué? ¿O está buscando oro? ¿Os acordáis del tráiler del día de ayer? Que vimos cómo a la hora de entrar nosotros también accedía al interior a descargar todo este material, todas estas lamas. Pues mirad, todas las lamas que tenemos ahora mismo de forma paralela a la valla que tenemos en Concha Espina. ¡Wow! ¡Wow de perro no! ¡Wow de asombro! Todas esas lamas que colocarán en la parte inferior de la fachada sur. Seguimos viendo toda esta zona de aquí. Hoy por lo menos lo han pintado ya. Así que dentro de poco veremos cómo colocan las estructuras para las puertas de acceso aquí en esta parte del Santiago Bernabéu. Seguimos. Esas estructuras que han ido colocando también en estas más cercanas a la torre B. Mirad cómo han avanzado. Ya parece que han colocado también todos los herrajes correspondientes. Ahí podemos ver la parte central donde colocarán ese banner LED. Aquí en la parte superior las hojas en vertical, y también aquí abajo esas hojas en vertical que, como podemos observar y hemos visto al iniciar la vuelta al mejor estadio del mundo, están acopiadas en la parte de Concha Espina. Una cosa peculiar y característica es que el otro día empezamos a ver cómo colocaban esos domos, esas cámaras de vigilancia en las puertas, y parece que las han vuelto a quitar. Estaban probándolas. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy viernes 11 de agosto del 2023 vamos a ver las novedades que tenemos dentro del templo madridista, así que quédate conmigo, dale a like y suscríbete. ¡Vamos! Ya sabes, descárgate las aplicaciones de WeWare and Macadam aplicaciones que te pagan por andar. Introduce este código de patrocinio GESU-KXQW0 para la aplicación de WeWare. De todas formas, te lo dejo en la cajita de la descripción para que puedas tenerlo a mano, y muy importante también que canjees los pasos todos los días antes de las 12 de la noche. Es muy importante, en mayúsculas. Bueno, pues nos ponemos las gafas y arrancamos. Ahí tenemos la plataforma de servicio, la que tenemos montada en la parte de la grada alta del fondo norte. Ahí la podemos observar. Vamos a ver si pillamos el izado de una de las pantallas que están colocando en la parte trasera del videomarcador, y que por aquí ahora lo veremos también, que además tenemos movimiento en la zona y podemos ver apenas un cachito de esas pantallas que están colocando en la parte trasera del videomarcador. Aquí tenemos el propio videomarcador, esa pestaña, al igual que la del fondo sur, pues ya la tenemos totalmente lista, Ya tenemos
la pestaña del fondo norte totalmente lista, que por cierto, si subimos un poquito la mirada, ahí vemos cómo están terminando de colocar ahora mismo la última pantalla. ¡Wow! Ya tenemos todas las pantallas correspondientes a las pestañas del fondo norte y fondo sur. Lo único que queda es lo que estamos viendo aquí abajo, son esas pantallas para la parte de las que se están colocando en la parte trasera. Además ahí tienen unas cuantas, tienen unas cuantas. 2 pantallas traseras en los fondos, en este caso en el fondo norte, otras 2 en el fondo sur y 3 en el lateral este y otras 3 en el lateral oeste, como dijimos en el día de ayer. Bueno, mirad cómo va quedando el primer anfiteatro del fondo norte. Qué verdadera locura, como me gusta, Es verdad que los asientos parecen un poco altos, pero a mí me encantaría estar un día de partido tocando, mimando y acariciando esos nuevos asientos, A mí personalmente me gustan, la verdad. Pero bueno, ampliamos, seguimos viendo en este caso las novedades. Nadie me ha preguntado si me gustan o no me gustan, así que seguimos grabando. Ahí podemos ver esa línea de palcos donde tienen que seguir trabajando, sobre todo en las entradas. Vimos cómo colocaban las diferentes mamparas, vimos cómo colocaban los marcos para las puertas y las mismas ventanas. Obviamente, porque si ya tenemos todas las ventanas es porque tenemos los marcos. Un saludo a todos los marcos de este mundo. Y también hemos ido viendo cómo colocaban las mamparas en la parte superior de la fascia del primer anfiteatro, de ese anillo LED que tenemos como novedad en el nuevo Bernabéu. Antes de pasar a ver el lateral este, seguimos el fondo norte y vamos barriendo todas las zonas en un orden, que por cierto, ese orden que llevan también para los trabajos en la parte del techo del segundo anfiteatro, esa parte inferior del tercer anfiteatro, con esos andamios trabajando, que a día de hoy, mirad dónde están ya, están prácticamente terminando en la zona de las ampliaciones del lateral este. Seguimos, vamos a visitar también esa línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, esas estructuras grises que a día de hoy ya son blancas, han sido totalmente pintadas. Vimos cómo colocaban también ese material metálico gris para la colocación de esas mamparas, y sobre todo también vimos en el día de ayer cómo empezaban a colocar ya nuevo mobiliario en esos habitáculos nuevos, novedosos que tenemos en estas zonas del fondo norte, antiguos palcos triangulares. Ahí seguimos avanzando para no perder detalle de todo lo que vamos viendo y visualizando en el canal de JR. Sí, bienvenido al mejor canal del mundo. Sí, no, ni Ibai, ni DJ Mario, ni nadie, Yo soy el mejor. Madre mía, yo no soy así de verdad, Soy una persona muy humilde, pero bueno, de vez en cuando hay que soltar alguna bromita, Yo sé que no soy el mejor, ni pretendo serlo. Sería aburrido, la verdad. Bueno, ahí tenemos esos trabajos que se están produciendo y ejecutando en la parte más cercana al Torreón Norte, la parte más cercana a las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, donde están colocando y soldando esas nuevas estructuras grises para la colocación posteriormente de esas mamparas en la parte superior de esa línea de palcos. Bueno, mientras tanto voy a remangarme un poquito porque me está dando el sol y así me pongo moreno, ya que no voy a la playa. Mirad qué imagen más bonita, El sol penetrando entre todas estas piezas de la estructura del videomarcador 360 en esta zona del lateral oeste. Qué bonito, tío. Cuando algo penetra a algo, a mí me encanta. Y no penséis mal, Venga, seguimos en el fondo norte, vamos a subir la mirada también. Oh, bueno, que han vuelto a colocar las mamparas. Sí. ¿Os acordáis cuando hace poco quitaron las mamparas a esta parte de las estructuras del sistema DAX? Pues las han vuelto a colocar, al menos en esa que acabamos de ver. Sí, en esta también. Vamos a quitar el zoom, vamos a ir a la siguiente. Lo que pasa es que con los andamios no se ve muy bien, pero tiene pinta de que también han colocado las mamparas ahí. Y vamos a la más cercana, a la torre D. Ahí podemos ver cómo han colocado también esas mamparas donde ya estaban colocadas antes. Así que muy buenas noticias. Tenemos todavía esa apertura en la parte central de la cara interna de la cubierta norte. Imagino que al ser fácil el retirar esa lona para esos trabajos en la parte interna de la cubierta, pues bueno, lo han quitado así sin más y en cualquier momento lo podrán tapar. Recurso preventivo y gente y personal del Real Madrid ahora mismo pues comprobando que esté todo genial, todo a la perfección en esta nueva línea de palcos
que tenemos en el primer anfiteatro. Seguimos viendo cositas. Ahí podemos ver la losa del terreno de juego, que dentro de poquito, muy poquito, ya os digo, empezarán a colocar de nuevo las bandejas, y dentro de también muy poquito empezarán a colocar el nuevo césped para la nueva temporada, esta temporada 23-24, que de momento empezamos sin Thibaut Courtois, que ha sufrido una lesión grave de menisco. Por lo tanto, en los próximos días tienen que operarle y tendremos la baja indefinida y de larga duración del mejor portero del mundo. Así que Thibaut, si estás viendo el vídeo, ahora que no tienes nada que hacer y me escuchas, mucha suerte, un abrazo desde el Santiago Bernabéu, tu casa, la casa de todos los madridistas, y una pronta recuperación. Al igual que también todos los lesionados que tenemos actualmente en la plantilla, como Arda Güler, Mendy y Ceballos. Esperemos que estén cuanto antes a disposición del técnico italiano. Ahí podemos ver la parte del Skybar de la esquina de la Torre D, todos esos trabajos que se están ejecutando en toda esta zona del Santiago Bernabéu. Vimos cómo colocaban esos perfiles verticales blancos que tenemos ahora mismo en pantalla. Posteriormente colocaron esas mamparas de cierre y ahora mismo están colocando también, o han colocado más bien, todo ese material previo a la instalación del recubrimiento final, como están colocando en el Skybar de Castellana y como han hecho también en la parte de la nave de la UCO y la UCI que tenemos en el lado opuesto a esta zona del Santiago Bernabéu. Vamos a ampliar un poquito más para que no perdáis detalle de todo lo que va pasando en toda esta zona. A alguien se le ha caído el móvil y esperemos que esté bien el móvil, porque ya sabéis que se puede romper la pantalla. Ahí tenemos todas esas mamparas. Imagino que dentro de poquito, si no es la semana que viene, será dentro de muy poquito, como colocan ya ese cerramiento, ese material definitivo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Allí a la derecha, pues parece que van a hacer los mismos trabajos de forma simétrica a la parte de la terraza de la UCO y la UCI, ahí en el fondo sur. Seguimos, avanzamos, modo gran angular. Tenemos las dos pestañas hechas ya, la del fondo sur y la del fondo norte. Qué menos que dejar un like. Bueno, pues vamos todos juntos a la parte del lateral este del Santiago Bernabéu, con esa colocación de las viseras, ese nuevo techo de los nuevos banquillos. Parece que los han reciclado. Vemos también las reformas que están haciendo en la parte del segundo anfiteatro y esa imprimación y esa pintura que han dado como parte final al tercer anfiteatro. Así que después de este pequeño resumen, vamos a ampliar, vamos a meter zoom al asunto, a todos esos trabajos que se están llevando a cabo en el día de hoy. Ahí vemos cómo siguen soldando, en este caso, las nuevas viseras, ese nuevo techo que han colocado para la parte correspondiente a los nuevos banquillos, tanto los banquillos locales, la parte del túnel de vestuarios, como podemos observar en esta zona de aquí, y ahí al fondo vemos las escaleras hacia los vestuarios, y también las viseras, ese techo para los banquillos del equipo visitante. Antes de seguir con las novedades en el lateral este, ahí podemos ver cómo están bajando los cables de los polipastos, esos motores que se encargan de subir los paños de pantalla hacia su parte correspondiente o su zona. Seguimos avanzando, vamos a la parte de tribuna. Vimos hace semanas cómo colocaban esos soportes para los nuevos asientos, esos asientos abatibles que va a tener esta zona del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver el brillo en la parte superior, esas nuevas mamparas que han colocado en esa parte de tribuna. Seguimos visualizando el terreno, seguimos visualizando esta zona del Santiago Bernabéu. De momento esta parte de tribuna, como podemos observar, aún no han colocado ni siquiera los anclajes, ni siquiera han imprimado ni pintado esos conductos de ventilación en la parte superior. Y seguimos avanzando, en este caso a la parte lateral del palco de honor, donde mirad todos los trabajadores que tenemos en toda esta zona para seguir con los trabajos de reforma en esta ubicación. Parece que aún quedan algunos pocos de paneles de encofrado después de ese recrecido que han hecho en esas diferentes filas de toda esta zona, y poco a poco irán quitando también los paneles de encofrado a medida que vayan terminando con esos trabajos. Aprovechamos para sacar también la fascia del primer anfiteatro para la conexión de esas pantallas LED en la parte norte y parte sur. Ahí podemos ver cómo siguen soldando, en este caso, los soportes para las pantallas correspondientes al anillo LED en esta zona central del lateral este.
Imagino que la semana que viene empezarán a colocar las nuevas pantallas. Esas pantallas que, como decía, conectarán ya la parte sur, a ver si sale el dedo, ahí está, la parte sur con la parte norte del anillo LED. Bueno, pues va a ser justo el momento exacto en estos precisos instantes cuando suban este paño de pantalla para las pantallas traseras del videomarcador, así que no perdamos ojo, no perdamos detalle, porque la verdad que nunca he visto aquí en el canal cómo suben esas pantallas traseras. Así que vamos a ver esta maniobra. Como no, el izado de estas pantallas tiene que ser opuesto al izado normal de las mismas, porque como hemos dicho antes, se dispondrán en la parte trasera del videomarcador para que la gente que esté en este cuarto anfiteatro pueda divisar lo que se está visualizando en el videomarcador. Ahí podemos ver cómo está subiendo, ya prácticamente está llegando al tercer anfiteatro. Aquí podemos ver perfectamente todos esos mini módulos que han tapado con esos compartimentos, esas tapas que llevan en las partes traseras. Ahora veremos a ver dónde lo enganchan exactamente. A punto de llegar a su sitio, mirad cómo salva esta parte de la viga, enorme viga por cierto, que conecta la parte también de las agujas, y la acabo de perder de vista ya, Ahí podemos ver las pantallas en esa zona, pero la que hemos visto izarse en esos precisos instantes, pues no tenemos visual alguno de dónde la van a colocar. Así que nada, a ver si dentro de poquito tenemos imágenes fresquitas desde alguna de estas zonas para ver cómo van quedando las pantallas. Ojo al polvo que tenemos ahora mismo en el interior, ¡Wow! Y mientras tanto ya han colocado una y están preparando otra, pero nosotros seguimos con las imágenes del lateral este. Ahí nos vamos al primer anfiteatro. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver esos nuevos marcos para las puertas y para las ventanas en ese inicio de la línea de palcos ya procedente al lateral este. Hemos visto también cómo enfoscaban esos petos correspondientes a las nuevas zonas de terrazas de esos palcos VIP. Ahí podemos ver la parte central, donde a día de hoy todavía no han colocado esos asientos para la parte VIP, que va a estar localizada y ubicada en toda esta zona. Lo que hemos visto, los trabajos en la parte de la fascia del primer anfiteatro, los soportes colocados, y también en la parte sur los nuevos asientos color azul navy o azul marino del nuevo Bernabéu, ya colocados e instalados desde hace ya pues bastantes semanas. Así que pasamos a ver la parte del segundo anfiteatro. Esta parte del segundo anfiteatro, donde hemos visto cómo también prolongaban esa construcción de la visera de la línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. De momento todos esos puntales resisten, aún no han quitado todos. Ahí lo podemos ver mucho mejor. No sé el motivo exacto por el que no han quitado todavía esos puntales, pero toda esa parte de visera ha sido totalmente hormigonada. Seguimos viendo la parte del graderío, la parte superior y la parte inferior, donde podemos ver ya claramente la nueva formación de esos pasillos con el cambio de color, antiguos naranjas y actuales grises, donde en algunas zonas siguen hormigonando, en este caso en la parte correspondiente a las nuevas terrazas de esa zona VIP. Ahí podemos ver cómo siguen hormigonando, en este caso, las losas de esas nuevas terrazas. Seguimos avanzando con este pedazo de zoom teleobjetivo a toda esta zona, esos vomitorios donde poco a poco empezarán a colocar también las mamparas, como han hecho ya en el tercer anfiteatro, imprimar, pintar, colocar los anclajes y por último esos soportes con los nuevos asientos. Seguimos lentamente para que apreciemos todos los detalles que nos va brindando esta parte del Santiago Bernabéu, donde podemos ver que han traído ya los nuevos pasamanos, los tienen ahí acopiados y preparados para que en cuanto empiecen a imprimar y a pintar ya empiecen a colocarlos. Ahí podemos ver más todavía alrededor y justo al lado de lo que vienen siendo los nuevos pasillos. Ahí podemos ver ya los nuevos pasamanos totalmente colocados y lo irán protegiendo con ese plástico negro para empezar a imprimir y a pintar, como decíamos. Abrimos imagen. Ahí tenemos la parte del primer y segundo anfiteatro, como hemos hablado, desde este lateral oeste.
Pero no por mucho tiempo, porque pasamos a ver la parte del tercer anfiteatro del lateral este, donde quiero recordar que empezaron a colocar las nuevas mamparas, como empezaron a colocar también los nuevos pasamanos en esos pasillos ya totalmente listos y preparados para el inicio de liga. Y a medida que vamos llegando a la parte sur, seguimos viendo esa instalación de mamparas con ese material metálico, esos raíles, esas guías que han ido incorporando en todas esas zonas para seguir con la colocación de esas mamparas. Ahí tenemos los vomitorios, donde no han sido cambiados, no han sido reubicados como se escuchaba por ahí. Así que seguimos, ampliamos para seguir viendo en este caso la parte central de este tercer anfiteatro del lateral este. Ahí podemos ver una escalera en la parte superior que conectará con la parte de la grada superior con la de la parte inferior. Y seguimos avanzando. Toda esta zona de aquí, como fue la última en imprimar y en pintar, pues aún no han colocado todo ese material metálico y las nuevas mamparas y por supuesto pues los nuevos pasamanos, que imagino que dentro de poquito, ya la semana que viene o hasta incluso este fin de semana, podremos ver cómo empiezan a hacer esos trabajos. Volvemos a abrir imagen. Ahora veremos la parte del cuarto anfiteatro del lateral este. Comenzamos por la parte norte. Se han visto pausados esos trabajos de colocación del revestimiento final en la parte superior del cuarto anfiteatro. Vimos también cómo protegían esas nuevas mamparas en esa zona del lateral del Skywalk, ese paseo 360 que discurrirá por esta parte del Santiago Bernabéu, por este lateral este. Y como decíamos, pues empezaron a colocar ese revestimiento, esos paneles metálicos para el cerramiento en su parte más superior, aquí sobre todo en la parte central, pero no hemos visto de nuevo avances en la colocación de este material. Ahí podemos ver las nuevas estructuras que colocaron en esta parte correspondiente a donde irán también colocadas esas lamas de rejilla. Ahí vemos movimiento, lo que pasa es que no se aprecia muy bien qué es lo que están haciendo. Seguimos barriendo imagen hacia la derecha en este caso, donde decía que en la parte superior, donde podemos divisar esa parte de viseras, aún no han colocado esas lamas de rejilla. Seguimos, no paramos, no ceso en la grabación. Ahí van colocando el revestimiento final, esos paneles metálicos, pero lo que decía, no han colocado muchos más. Bueno, en esta zona de aquí teníamos uno y parece que han colocado dos más, pero bueno, parece que ese trabajo va despacio. Las mamparas en ese lateral del Skywalk, las lamas también en la zona de las viseras del lateral este. Ahí podemos ver las nuevas terrazas que han formado y que han construido en ese lateral de la UCO. También vimos cómo colocaban esa puerta para conectar con la parte de la grada y viceversa, y sobre todo el revestimiento final que queda maravillosamente bonito en este nuevo habitáculo, en esta nueva gran estructura, donde hemos visto cómo retiraban de nuevo los andamios porque ya terminaron de colocar todo el revestimiento final también en los laterales, que es lo único que faltaba ya por instalar. Donde seguirán colocando mamparas es en esta zona, donde podemos ver que están las columnas del DAX, como en la parte opuesta, como en la parte del fondo norte que ya hemos visto, y aquí ya parece que han empezado a colocar las primeras mamparas, al menos eso parece desde esta ubicación. Vamos a ir lentamente para ver todas esas cuatro que tenemos en la parte del cuarto anfiteatro del fondo sur, a no ser que alguna maquinaria nos dificulte la visibilidad. Pero ahí podemos ver cómo han ido colocando ya las primeras mamparas en este sistema DAX, esos pilares que tenemos en el cuarto anfiteatro del fondo sur. Ahí podemos ver, en estas todavía no. Estas dos que tenemos más cercanas al lateral oeste aún no han empezado a colocarlas. Y ahí en la parte superior podemos ver cómo están soldando también. Vimos cómo empezaban a retirar esas paredes metálicas blancas que tenemos ahora mismo en pantalla, y por lo que estamos viendo ahora están preparando ya las estructuras donde anclarán e instalarán ese nuevo material, como están haciendo también en la parte del cuarto anfiteatro del lateral este. Empezaron por esta parte más cercana a la torre B
y han seguido hacia donde estamos viendo dónde están esos trabajadores. Pasamos a ver esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Vimos cómo pintaban todas esas estructuras grises, a día de hoy ya son todas blancas. Como tenemos también en el fondo norte, también empezaron a colocar todo ese material, todas esas guías, sobre todo en la parte central hacia la parte oeste. Ahí lo podemos ver, como ahora mismo una de las grúas está sosteniendo el peso de ese material metálico que son las guías para las nuevas mamparas que colocarán en su parte superior. Antiguos palcos triangulares que a día de hoy ya están totalmente conectados en su parte superior y que, como hemos visto también en la parte norte, seguirán trabajando en la colocación de todos esos muebles para el acabado final. Lo que decíamos, ahí vamos llegando a la parte del lateral oeste y podemos ver esas piezas metálicas que han ido colocando en la parte superior. Aún tienen que seguir colocando en toda esta zona, a partir de aquí hacia el lateral este. Bueno, pues visto tercer y cuarto anfiteatro, así que vamos a pasar a ver la parte del primer anfiteatro del fondo sur. Ahí podemos ver cómo han ido colocando esos pasamanos totalmente protegidos por esa imprimación y pintura que han dado en estos últimos días. Ahí podemos ver también a duras penas esos anclajes para la colocación de los soportes y los nuevos asientos que han ido colocando también en estos últimos vídeos. A medida que vamos llegando al lateral este podemos ver también cómo se asoman como setas esos nuevos anclajes para los nuevos asientos. Ya tenemos todo el primer anfiteatro, todo el anillo totalmente imprimado y pintado, por lo tanto ya pues luz verde para colocar los nuevos asientos, como han hecho en la parte del primer anfiteatro del fondo norte y también unos sectores del lateral oeste. Oye, ¿escucháis ese sonido? Me es familiar, ¿eh? Que es cuando se mueven los carros de transporte motor. Me es muy familiar. Ojito, cuidado, ¿eh? A ver si vemos el movimiento que suena. Bueno, pues hemos hecho un directazo aquí en el canal. De momento no hemos visto que se desplacen los carros de transporte motor, porque les hemos escuchado ese sonido peculiar y característico que tienen. Así que bueno, pues están preparando todo para despejar el terreno de juego una vez que acaben con las esquinas de la estructura del videomarcador y ya sacar de nuevo las bandejas para empezar a colocar el nuevo césped de esta nueva temporada 2023-2024. Lo que sí han hecho es colocar más pantallas para la parte trasera del videomarcador 360, en este caso del fondo norte. Aquí podemos ver cómo se ha ido secando todo ese hormigón que han ido echando para tapar todos esos conductos, todas esas nuevas estructuras que han ido colocando en esa parte inferior de la grada del fondo sur. Mirad cómo empiezan los trabajos, como decíamos, una vez que ya han colocado todas las pantallas correspondientes a la pestaña del videomarcador del fondo sur. Mirad cómo siguen con los trabajos en esta parte de la grada. Como hemos visto desde el otro mirador, ahí tenemos esos trabajos donde están hormigonando todas esas filas correspondientes a la grada alta, que prácticamente está chocando, está pegada con la parte de tribuna que hace poco también hormigonaron, y esa entrada donde tendremos esa grada desmontable, como dijo ya Nuevo Bernabéu. Así que de nuevo abrimos imagen y vamos saliendo también poco a poco del Tour Bernabéu. Seguimos bajando por la Torre B. Qué susto, pensaba que llevaba el 7 de Eden Hazard de la nueva temporada. Dejamos atrás el museo momentáneamente hasta mañana y seguimos avanzando para ver las puertas de acceso del lateral oeste. Aquí tenemos esos acabados finales que están dando a las puertas de acceso del lateral oeste, donde ya sabéis que la puerta número 6 será la entrada a la tienda oficial del Real Madrid, que tendrá en esta parte del Santiago Bernabéu y que quieren dejar lista para el 1 de septiembre. Así que seguimos bajando niveles. Hemos visto cómo limpiaban alguna de las lamas en la parte norte de la fachada oeste, porque ya sabéis que se las van a llevar para el cambio de separación, que no se vea tanto el interior desde el exterior. Pero hablando de limpieza, mirad lo que tenemos en pantalla. Veremos a ver cómo van a ser las tareas de mantenimiento y las tareas de limpieza en estas conexiones que tenemos ahora mismo en pantalla. Imagino que en todas las que tenemos en el Estadio Santiago Bernabéu, porque es verdad que ya tenemos las lamas totalmente colocadas en esta parte inferior de la fachada, pero a ver cómo llegan a alcanzar a limpiar
todas estas conexiones de estos rastros que van dejando las palomas. Así que lo dicho, me imagino que estará todo pensado, pero la verdad es que yo nunca había pensado cómo iban a limpiar toda esta zona. Es verdad que al final, pues bueno, toda esta parte de la pasarela de mantenimiento está para algo y por supuesto será de mucha utilidad. Bueno, pues como decíamos antes, aquí tenemos las puertas de acceso del lateral oeste. Hemos visto también cómo han quitado de nuevo esos domos, esas cámaras de vigilancia rotativas 360 para vigilar todo lo que va sucediendo alrededor de las puertas, y aquí podemos ver el nuevo acabado, el acabado final que van dando a todas estas grandes estructuras del lateral oeste. Esos acabados finales que me encantan, están súper chulos. Y lo que hemos visto antes, mirad cómo siguen colocando esas lamas en vertical en la parte inferior, en esos anillos ya totalmente inferiores de la torre C. Abrimos imagen y vamos saliendo poco a poco del Tour Bernabéu. Como siempre, antes de salir vamos a captar, vamos a plasmar aquí en el vídeo todo ese acabado final que están dando en la parte inferior del Skybar de Castellana, que por cierto faltan pocos por quitar esos adhesivos protectores. Ahí vemos cómo están escondidos, y es que están quitando los adhesivos de justamente la parte inferior, donde es verdad que la cámara, el dispositivo no llega a ver todo lo que está ocurriendo en la parte central, pero como podemos observar ya han colocado los correspondientes a ese lugar, así que yo creo que en cualquier momento podremos tener toda esta parte del Skybar como la UCO y la UCI totalmente lista. Chulísimo de la vida. Venga, seguimos. Bueno, un último vistacito a la parte de las celosías. Mirad cómo hay mucho movimiento en la zona. Lo que decimos, están preparando de nuevo pues el desplazamiento de las bandejas de nuevo hacia la parte de la losa del terreno de juego, que será prácticamente inminente cuando terminen con las esquinas de la estructura del videomarcador. Así que vamos a ver más zonas. Esta parte de aquí que conecta con la parte de la grada más baja del lateral oeste, donde vimos como soldadores siguen trabajando en toda esa zona, todos esos paneles metálicos que tenemos justamente a la izquierda, que espero que en un futuro esto lo aprovechen con algún tipo de grada desmontable, como ya hay en otros estadios para los diferentes eventos. Toda esta parte de tribuna, que podemos ver todavía todos esos palets con el material que tienen que seguir utilizando. De momento no veo cambios importantes, y vamos a pasar a ver ya por último la grada baja del fondo sur. Últimas imágenes fresquitas, muy ricas, de la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, con esos anclajes ya colocados en este sector, y mirad cómo están empezando ya a colocar también en este. Ojo, 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 ojo. Y bueno, ya las pantallas no las vemos porque han subido todas las correspondientes a la pestaña del videomarcador en el fondo sur. Así que con estas imágenes nos despedimos en el día de hoy. Ya sabes, dale a like, suscríbete y nos vemos dentro de muy poquito.